En este tutorial vamos a hablar acerca de los componentes de detalle en Revit, también conocidos como Detail Components. Vamos a ver qué son y para qué sirven. Los componentes de detalle es una familia que podemos insertar en nuestro modelo que solamente se va a ver en vistas en 2D, no se va a trasladar a vistas en 3D. Un componente de detalle es algo así como rayarle encima a la vista, no genera ningún efecto sobre el modelo. Por ejemplo, estos cuatro rectángulos que tengo acá son un componente de detalle. Específicamente, son un componente de detalle tipo región que hice hace unos minutos y si nos fijamos en la vista tridimensional del modelo, no aparecen por ningún lado en las afueras del edificio. Eso es precisamente porque, como les decía, son componentes de detalle. En un tutorial anterior les explicaba que este tipo de anotaciones no son objetos, se le dibujan encima al modelo, pero no afectan el modelo. Estas líneas de anotación o líneas de detalle podemos meterlas en una familia para insertarlas un montón de veces en nuestro modelo. Por ejemplo, si yo tuviera que hacer estas cuatro marcas un montón de veces en mi modelo, podría crear una familia de anotación con estas cuatro marcas y nada más inserto una y otra vez la familia. O también, si fuera a dibujar algo, estas marcas o algo por el estilo, que luego viera que me va a ser de utilidad para otros modelos posteriores, puedo crear una familia de anotación y sigo usando la familia en los modelos que tenga que hacer luego. Un ejemplo típico de esto que uso mucho es el caso de los radios de las grúas. Cuando uno está haciendo planeación de grúas con modelo Revit, siempre es útil dibujar la posición de la grúa y las diferentes distancias de la torre que se tienen para saber precisamente cuál va a ser el alcance y si hay alguna sección del edificio que no está cubierto. Eso normalmente lo puede hacer uno muy fácil con componentes de detalle como este que tengo acá. Simplemente se coloca el dibujo y ahí quedan de una vez las curvas. Viene dibujada la torre, vienen de una vez los círculos y ahí tiene uno los diferentes radios de la grúa. Si yo quisiera, puedo copiar este elemento, esta familia, y llevármela para otra vista. Por ejemplo, en esta puedo pegarla alineada al mismo lugar y ahí tengo mis radios de la grúa en otra vista del modelo. Y si me paso a la vista tridimensional, pues vean que no hay ni grúa ni radios dibujados ahí, precisamente por ser un componente de detalle. La ventaja de hacer esto con familias de detalle y no dibujando directamente sobre el modelo es que si yo cambio esta familia, pues el cambio se me va a reflejar en todas las vistas que utilicen esta familia. Por ejemplo, si yo tomara este cuadro en el editor de familias y lo paso para acá y vuelvo a cargar la familia en mi modelo, vean que aquí se me movió ese dibujo y en la otra planta en donde había puesto la grúa también se me movió el dibujo. Entonces me facilita muchísimo el manejo de dibujos y de componentes de detalle en mi modelo el utilizarlos como familia. Bien, les voy a enseñar entonces cómo hacemos para crear estos componentes de detalle. Para crear una familia de detalle, la creamos como cualquier otro componente de nuestro modelo. Simplemente nos vamos a New, creamos una familia nueva y buscamos aquí los componentes de detalle. Estas son las plantillas que trae Revit y vean que aquí están las plantillas para componentes de detalle. Tenemos una plantilla que nos hace un componente de detalle normal y una plantilla que nos hace un componente de detalle basado en líneas. Si tienen algún componente de detalle que sea así basado en una línea recta o en una línea curva, pues podrían usar este. Generalmente el que yo uso es este, simplemente que dice Detail Item genérico. Y al cargar esa plantilla, pues me aparecen aquí los ejes de referencia sobre mi dibujo. Y a partir de este momento, pues empezamos a dibujar los componentes que queramos incorporar a la familia. Por ejemplo, en el caso de la grúa, dibujamos el rectángulo, le damos las dimensiones adecuadas. Siempre vamos a hacer esto con componentes de detalle. Acuérdense que como estamos haciendo una familia de detalles, pues no nos van a aparecer las herramientas típicas de modelación, de extrusiones y demás. Y es importante centrar correctamente la familia en los ejes. Recuerden que el punto de referencia
que va a tomar Revit para insertar esta familia generalmente es la intersección de estos dos ejes que aparecen en pantalla. Entonces ese debería ser el centro de nuestra grúa. Y además voy a empezar a dibujarle aquí algunos radios. Y esto los voy detallando según las distancias que quiera hacer. Y unos minutos después aquí tengo mi modelo ya elaborado. Lo último que voy a hacer es cambiarle estas líneas a formato oculto para que aparezcan punteadas en el dibujo. Y ya con esto lo único que tengo que hacer es cargar esta familia al proyecto. Para insertar esta familia que acabo de crear en mi dibujo, lo que voy a hacer es irme al menú Annotate y voy a presionar este botón que dice Componente dentro de la sección de detalle. Aquí voy a seleccionar Componente de detalle o Detail Component y me aparece el componente que acabo de cargarle al modelo. Yo solamente puedo insertar estos componentes de detalle en vistas 2D, ya sea en elevaciones o en plantas en una vista 3D, yo no puedo insertar componentes de detalle. Y observen que aquí está el componente y si me paso a una vista 3D, pues no se observa este componente. Y también si yo me paso a alguna otra vista en planta, tampoco se va a ver el componente. Si por casualidad quisiéramos crear un componente de detalle de este tipo que se vea tanto en una vista 2D como en una vista 3D, lo que tenemos que hacer es usar otra estrategia, que es crear un componente genérico tradicional en tercera dimensión y hacerle una vista en planta donde se vea como un símbolo en 2D, como se hace normalmente con los tomacorrientes y los elementos electromecánicos. Pero esto lo vamos a ver en otro video posteriormente. Volviendo a la vista en donde acabamos de insertar nuestro componente, les quiero enseñar una cuestión importante de estos componentes de detalle que están en familias. Normalmente a estas curvas de la grúa y a otros tipos de componentes de detalle uno suele agregarles texto, porque así como está pues no se entiende mucho. Entonces uno siempre ocupa etiquetar los radios de la grúa. Pero vean lo que sucede si yo hago un texto acá que diga 10 metros. Acá voy con otro texto que diga 20 metros. Y voy a poner uno acá que diga 30 metros. Y voy a volver a cargar mi familia en el modelo. Voy a sobreescribir. Y vean lo que sucedió. No se me actualizaron los textos en el dibujo de mi grúa. Incluso si yo vuelvo a insertar esa grúa, o ese símbolo de grúa más bien, vean que tampoco trae las anotaciones. Eso es porque los textos no aparecen cuando insertamos los componentes de detalle dentro de nuestro modelo Revit. En parte es un tema de escalas, como el texto es un elemento que tiene un tamaño absoluto en milímetros, Revit pues generalmente lo ignora porque es demasiado complicado estar haciendo todo ese manejo de escalas en texto de diferentes fuentes. Entonces tenemos que buscar otra solución si queremos incorporarle texto a nuestras familias de detalle. La solución más simple a esto, etiqueten todo dentro de su modelo. Simplemente insertan la familia en el modelo y en el mismo modelo le agregan aquí manualmente los textos. Le agregan los 10 metros, los 20 metros y así sucesivamente. Y ahí tenemos nuestra curva de la grúa con todos los textos. Posteriormente podemos tomar este componente de detalle y los textos y vamos a crear un grupo de detalle que vamos a llamar grúa group. Y lo que hacemos de aquí en adelante es que en vez de insertar un componente, insertamos el grupo que acabamos de crear. Y acá tenemos insertado el grupo con los textos. Nada más lo movemos en posición correcta y nos vamos a la otra vista y copiamos y pegamos en el mismo lugar ese grupo que acabamos de hacer. Y ahí están los textos dentro de las curvas. Esta es la forma más fácil de hacerlo. Sin embargo, hay otra forma que les voy a enseñar por si quisieran incorporar los textos directamente en la familia y que de una vez vengan los textos con las familias.
Yo encuentro que esa segunda opción que les voy a enseñar no es tan útil, pero ahí la tienen por si la ocuparan. Lo que vamos a hacer es volver al editor de familias. Y acá tengo la familia de detalle que acabo de crear. Y vean que aquí están los textos que no se transfirieron al modelo cuando inserté esta familia. Lo voy a borrar. Lo que vamos a hacer es incorporarle los textos a este componente de detalle utilizando una familia. En otras palabras, vamos a hacer una familia dentro de esta familia que contenga los textos. Esa es una forma en que pueden crear textos dentro de familias de detalle. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, nos vamos nuevamente a File, le decimos nuevamente que queremos hacer una familia y ahora nos vamos a ir a esta categoría que dice anotaciones y vamos a buscar una anotación genérica. Aquí nos aparece este formato con esta nota, la podemos borrar y aquí lo que vamos a hacer es crear un parámetro y una etiqueta. Podemos perfectamente crear un texto simple, no hay ningún problema, digamos, yo puedo poner texto y me queda mi anotación con esto fijo, siempre va a seguir diciendo texto. El problema es que si yo lo hago así, con texto común y corriente, pues tengo que crear una familia diferente por cada anotación que tenga. Y como pueden imaginarse, si tienen un componente de detalle que tiene 20 anotaciones, pues esto se vuelve extremadamente tedioso. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear, en vez de texto, un label o una etiqueta. Pero antes de crear la etiqueta, vamos a crear un parámetro. Lo que voy a hacer en general es simplemente crear un parámetro que contenga el texto que yo quiero que aparezca acá y se lo voy a trasladar a la etiqueta para que lo despliegue. Para crear el parámetro, como vimos en el tutorial de familias genéricas, voy aquí a tipos de familia y aquí hago un nuevo parámetro y voy a crear un parámetro de familia. ¿Puedo usar parámetros compartidos? Sí, puedo usar parámetros compartidos si quisiera transmitir algún texto del modelo principal a la familia para que lo despliegue, pero por el momento vámonos con la opción más fácil, que es usar un parámetro de familia. Voy a crear el parámetro que se llame contenido texto, disciplina común, y voy a ponerle que el contenido es un texto. Y lo voy a crear como parámetro de instancia. Parámetro de instancia significa que por cada copia que coloque yo en el modelo, puedo definirle un contenido diferente al texto, que es generalmente lo que yo quiero. Yo quiero hacer un montón de copias de esta familia en mi familia genérica de detalle y luego quiero definirle a cada una qué es lo que va a decir. Entonces lo pongo en instancia. Y como pueden ver, aquí está el parámetro que acabo de crear. Presiono OK. Y ahora sí, vamos con la etiqueta. Nos vamos a Create, seleccionamos la opción Label y lo colocamos acá. Y decimos que esta variable, contenido texto, va a ser la que se despliega. Y aquí tengo la etiqueta creada. Si quieren pueden centrar esto en la etiqueta y también si van a hacer textos muy largos, puede ser necesario darle mayor ancho a esta caja. También pueden definir diferentes tipos de texto. Si ven en las propiedades dice que es una etiqueta de 3 milímetros. Bueno, pues podemos entrar acá y yo puedo crear una etiqueta, por ejemplo, de 5 milímetros. Y la puedo poner en este otro color. Y digamos que aquí abajo 5 milímetros. Sí, le puedo cambiar el font y todo si quisiera, pero por el momento lo voy a dejar así. Y ahí está mi etiqueta lista para usarse. Entonces lo que voy a hacer ahora es cargarla, pero no la voy a cargar a mi proyecto RVT, la voy a cargar a la familia de detalle que estoy creando, que es esta de abajo. Le digo que no me guarde los cambios y ahora sí, estoy listo para insertar ese texto. Vean que yo lo inserto acá y me aparece un signo de interrogación. ¿Por qué motivo? Porque yo no le he definido el contenido a esta etiqueta. Vean que aquí tengo las propiedades y aquí me aparece el parámetro que había creado que se llama contenido texto. Entonces a este voy a ponerle, por ejemplo, grúa. Y aquí está la anotación ya lista. Por cierto, no les había mencionado anteriormente cuando hicimos este componente. Tengan cuidado con el tamaño de este texto.
Acuérdense que ustedes le definen un tamaño en milímetros y Revit siempre les va a respetar ese tamaño sin importar cuál escala estén usando. Nada más les va a hacer el texto más grande o más pequeño conforme ustedes hacen la escala más grande o más pequeña para que siempre esas letras impresas en el papel midan los 3 milímetros o los 2 milímetros. Eso significa que si insertan estas letras en una vista que esté en escala 1:1000, pueden terminar con un icono microscópico de la grúa y un texto gigante que dice grúa. Entonces, por eso muchas veces es mejor etiquetar estos componentes de detalle dentro del modelo y así podemos elegir cuáles son los que vamos a etiquetar y no nos afecta tanto las escalas. Pero en fin, vamos a posicionar este texto correctamente y vamos a hacer lo mismo para etiquetar las curvas de la grúa. Y nuevamente vamos a irnos a las propiedades de cada uno de estos. Este va a decir 10 metros. Este va a decir 20 metros. Y este otro dirá 30 metros. Y ahí tengo las etiquetas dentro de mi familia de detalle. Si ahora tomo esta familia y la cargo al proyecto, vean lo que sucede. Ahora sí me aparecen estos textos dentro del modelo. Voy a quitarle los textos que hice hace un rato. Deshago este grupo. Vean que incluso como actualicé la familia y la familia está dentro de un grupo, pues dentro del grupo también se actualizó el texto dentro de la familia. Voy a desagruparlo para quitar estos componentes acá y que se vea que efectivamente está etiquetado esto desde la familia. Así que esa es la forma, si quieren hacerlo, de incorporar textos directamente a la familia de detalle. Tienen que crear una familia aparte de anotación, cargan esa anotación en la familia de detalle que están trabajando y luego cargan esa familia de detalle dentro de su modelo. Tengan cuidado con el tamaño de este texto, como les decía, vean lo que pasa si ponemos una escala 1:500. Pues Revit nos convierte este texto en texto gigante. Si nos pasamos a 1:50, pues ya adquiere un tamaño más razonable. Entonces, como les decía, muchas veces es mejor estas letras ponerlas en el modelo principal y hacer un grupo, porque así no nos tenemos que estar preocupando de eso. O incluso si tenemos que hacer una vista que sea una escala muy pequeña, pues lo que vamos a hacer es que le quitamos estos textos directamente en el modelo y ya no tenemos ese problema. Ahora, ¿cómo hacemos si queremos incorporarle a esto cotas? Por ejemplo, si no quisiéramos que fueran estos letreros de 10, 20, 30 metros, sino que fueran cotas propiamente lo que tenemos en nuestro modelo. Bueno, en ese caso no podemos usar el editor de familias. Les voy a enseñar. Esta es la familia que acabo de hacer. Vean que acá yo no puedo meterle cotas a esto. Si yo hago una cota aquí y hago otra cota acá y luego transfiero esto al modelo, vean que similar a los textos no me aparecen las cotas. Para incorporar cotas en estas familias tengo que hacerlo directamente en el modelo y hacer un grupo como les mencionaba anteriormente. Entonces llego acá, hago la cota radial, hago otra por acá y hago otra por acá. Y lo que hago entonces es seleccionar esto con sus 3 cotas y hago un grupo que se llame cotas grúa. Y listo, ya están las cotas dentro del grupo y puedo pasarme a otra vista. Esto lo elimino y puedo pegar el grupo que tenía al otro lado. Y ahí están las cotas. Bien, entonces esta es la manera de crear componentes de detalle y grupos de detalle en nuestro modelo por si tenemos que hacer alguna anotación repetitiva o tenemos que dibujar algo que nos vaya a servir en un montón de modelos posteriormente y queramos guardarlo como una familia. Y como ya vieron, recuerden que no pueden insertarle texto directamente en la familia a menos que hagan la solución que les mostré de crear una familia de anotaciones
y meter esa familia dentro del componente de detalle que están creando.